Senador Juez, ¿qué opinión tiene sobre el paro del próximo jueves? Hay un reclamo sostenido sobre el tema del impuesto a la ganancia. Es un reclamo sostenido por toda la masa de trabajadores. La verdad que, aparte nosotros lo hemos acompañado en el sentido de que entendemos que grabar el salario es una locura. En ese sentido y con ese argumento se justifica cualquier reclamo de aquel trabajador que por ganar un peso más termina tributando al Estado cuando el Estado debería darle otro tipo de garantía. Así que el reclamo del impuesto a la ganancia es un reclamo antiguo, de vieja data, absolutamente justificado y por nosotros convalidado. Senador Fuentes, ustedes han dicho que hay otros motivos detrás del paro del próximo jueves. Sí, o sea, fundamentalmente en lo personal formo parte de un movimiento cuya concepción política no discute los métodos de los trabajadores y separo lo que son legítimas medidas de lucha en defensa de derechos y por otro lo que es la manipulación y utilización sectorial con fines políticos. Creo que me exime de cualquier explicación simplemente remitirnos a las declaraciones tanto de Moyano como de Barrio Nuevo a lo largo de todo este tiempo. Es un paro funcional a una política que confronta hoy con el gobierno nacional y esa es la respuesta al llamado de unidad nacional que la señora presidenta hace y que permanentemente cada vez que se dirige a los trabajadores expresa la necesidad de preservar el empleo, ¿no es cierto?, la fuente de trabajo en un marco internacional de la complejidad que vivimos. Cimadevilla, ¿el radicalismo va a apoyar, acompaña? ¿Se suben todos al mismo tren con tal de oponerse al gobierno nacional? Un poco lo que dice Fuentes. A ver, nosotros creemos que son legítimas las razones por las cuales se convoca un paro. Recién lo decía Juez, el tema del impuesto a las ganancias le lleva al final de año de los 13 sueldos que cobra un trabajador cualquiera, 3 o 4 sueldos son impuestos a las ganancias. Creo que es legítimo. También es cierto acá, yo no quiero dejar pasar lo que dijo Fuentes, que a veces estos reclamos sectoriales han sido usados políticamente. Bueno, creo que están cobrando con la misma moneda el partido de gobierno que muchas veces pagó. A Alfonsín le hicieron 13 paros y no había ninguna de las motivaciones que hay hoy para hacer paro, ¿no? Eran paros políticos que le hacían a Alfonsín y ahora ustedes le están haciendo lo mismo. Había paros políticos, efectivamente, más dicho y manifestado también. Lo que quiero señalar es con respecto a lo que implica la cuantía de la demanda. Únicamente no es más del 10% de trabajadores y todos sabemos que en el mundo laboral hay patrones, hay gerentes, ¿no es cierto?, que perciben en función de ese encuadre o liquidación y tributan de ese impuesto. Creo que esto siempre ha sido entendido entre el Ministerio de Trabajo, receptuado, y por eso la escala se va modificando. Sigo insistiendo que en el cuadro particular que hoy vivimos es un paro de neto corte político. Aprovecho que está Eduardo Fernández, después vamos a meternos también en el tema de la ley de abastecimiento, que hoy el Senado ya le ha dado media sanción, ¿no, senador Fuentes? Le dieron media sanción a le avanza en comisión, quiero decir. Sacaron dictamen. El plenario de comisión sacó dictamen. Aprovecho que está Eduardo Fernández, que es presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas. Ahora vamos a hablar de este tema. Pero ¿cómo están viviendo hoy la realidad económica ustedes? Digo, ¿se justifica este paro? ¿Cómo están viviendo? No, las pequeñas y medianas empresas, como el conjunto de la economía, está sufriendo una retracción en el crecimiento, está soportando, y calcule usted que por el tamaño justamente se afecta la rentabilidad. Creemos que un paro no es lo oportuno en este momento. Creemos también que en todo caso son los sectores incluso que ganan más que un microempresario los que están haciendo un paro, ¿no? Es decir, cuando uno dice que los sueldos por los que están haciendo paro ese 10%, muchos pequeños y medianos empresarios de muchas regiones de nuestro país ganan mucho menos y justamente estamos pidiendo una reestructuración impositiva que contempla todo y no por eso pararíamos la economía del país. Hoy hay que producir más y justamente sumarse a las soluciones y no hacer un paro. Juez, lo que dicen un poco acá, ahora le preguntar también a Diego Santillo su opinión, pero Marcelo Fuentes sostiene también del gobierno, dice, es mínimo el porcentaje que está pagando impuestos a la ganancia en la Argentina. No es así, ¿no? Los trabajadores están sufriendo hoy un
un saqueo a su bolsillo y eso es inadmisible. Después podemos pensar ideológicamente y pararnos donde querramos, pero no admitir hoy que el salario está tributando de una manera exorbitante y que eso impacta. Después podemos discutir, ¿quién se anima a decir ahora? Y algunos dirán, bueno, sí, pero lo que gana un colectivero, lo que está ganando un empleo bancario, lo que está... Pero bueno, ¿cómo el tema? ¿No queremos igualar para arriba, acaso? Pero hoy el impacto que tiene el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores es absolutamente exorbitante. Después podemos coincidir con Fernández, que hay empresarios pequeños pymes que no tienen el salario que tienen algunos trabajadores, y bueno, habrá que ver cómo ese tema se resuelve, pero no es igualando para abajo, no es pisotando los derechos. Si algo le reconocemos a este gobierno es que ejerció fuerte presión e inteligente presión porque los trabajadores recuperaran su calidad salarial. Entonces, ahora, pero si es para grabarla y para que el Estado le retenga, como decía Simá de Villa, 5 sueldos de 13 que cobra en el año un trabajador, nos parece una locura, y eso solo justifica que los trabajadores tengan hoy la guardia levantada. Perdón, juez, si me debía, les quiero preguntar a ustedes, ¿de dónde salen esos cálculos? Porque hay 5 sueldos de 13, sería para un segmento muy minoritario de la pirámide salarial, el más elevado. Las propias organizaciones gremiales lo dicen. ¿Qué? Claro, pero para salarios de más de cuánto son 5 sueldos o 4 sueldos por año. Porque más de 15 pagan, pero en todo caso el problema de falta de actualización de la tablita de Machinea hay que discutirlo, pero... No, pero a ver, la tablita de Machinea abarcaba sueldos que hoy estarían muy por encima de los que están abarcando, sí, y en realidad el número era muy reducido. Y hoy, de acuerdo a las escalas salariales, pero los sindicatos lo dicen, es decir, de acuerdo a las escalas salariales, les están de los 13 sueldos que cobran, con el aguinaldo incluido, hay actividades que están pagando 4 o 5 sueldos en impuesto a las ganancias. Claro, pero eso es en sueldos. Los aumentos salariales que cada vez que los pactan en las paritarias se los come el fisco. Sí. Cuando no se le devuelve la inflación. Defender esto de que el impuesto a las ganancias, si así no paguen 3 o 4, está bien, me parece para mí al menos que es un error. Yo no creo que el salario tenga que tributar. ¿Ustedes no creen en un impuesto a las ganancias, por ejemplo? Yo no creo que el salario tenga que tributar. Pero para grandes gerentes, para gente... Sí, así fue concebido. Así fue concebido. Los trabajadores de las convenciones colectivas de trabajo, yo no creo que tengan que tributar. A veces los jefes están en convencionados también. Por eso sí, pero digamos, es decir, está la distorsión impositiva que hay en este país, que fíjate vos que hoy pagan impuestos los que producen, pagan impuestos los que trabajan, pagan impuestos los que consumen, y los que especulan no pagan un solo peso de impuesto. ¿Cómo es el tema? Somos todos conscientes es de eso. Es decir, una de las cuestión de 3, 4 o 5 sueldos. A ver, Fuente le va a contar. Creo que va más allá de las materias que somos todos conscientes como legisladores es la necesaria discusión, ¿no es cierto?, de una reformulación integral del sistema tributario argentino. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá se está diciendo que hay una medida de fuerza sobre la base, ¿no es cierto?, de que hay innumerable cantidad de trabajadores que tributan de una manera determinada. Y eso no es verdad, no excede más del 10% del universo de trabajadores que tributan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un concepto de los datos que brindan, ¿no es cierto?, los organismos del Estado. ¿Pero de dónde sacas que no más del 10%? No es más del 10%. ¿Pero de dónde sacas esa información? De la información que dan, ¿no es cierto?, los organismos del Estado. ¿El INDEC? No, el INDEC no. O sea, cuando vos tenés, ¿no es cierto?, la FIP, cuando vos tenés, ¿no es cierto?, el sistema previsional argentino, ahí donde surgen los datos del empleo en blanco. Ahora, que haya gerentes o que haya patrones que en función, ¿no es cierto?, de cómo se liquidan, están tributando, es otra cuestión. Pero nadie habla de los patrones, estamos hablando de los trabajadores. A ver, estamos hablando de los trabajadores. O sea, a ver, los muchachos que mañana no se van a adherir al paro, pasó mañana, lo de la UTA, todos tienen por encima un salario de arriba de 15 lucas. Todos tributan por el impuesto a las ganancias. Está bien. Ahora los arreglaron, los sacaron del paro. Ahora, esa gente, el viernes, ¿no va a estar reclamando por el impuesto a las ganancias? O sea, te pregunto, Bercovi, ¿vos sos de los que sostenés que los trabajadores tienen que pagar impuesto a las ganancias? No, yo creo que los trabajadores de más altos salarios, los que son gerentes... En eso compartimos acá los 4 senadores, los 5 senadores que estamos acá tenemos que pagar impuesto a la ganancia. Los jueces tienen que pagar impuesto a la ganancia. Un trabajador de la salud puede, una docente puede, por supuesto que debería pagar impuesto a la ganancia. Y la renta no paga. Están exentos por el tema de la intangibilidad. Los jueces no pagan. No conozco el tema. Los jueces no pagan. No, por supuesto no pagan por el verso de la intangibilidad. Deberían pagar impuesto a la ganancia. Ahora yo pregunto, ¿está bien que pague un trabajador, que una docente pague impuesto a la ganancia? ¿Está bien que un colectivero pague impuesto a la ganancia? ¿Que un empleo municipal pague impuesto a la ganancia? Ustedes, y especialmente el kirchnerismo, ¿por qué no se dieron un mecanismo de actualización
automático de esto en función de la inflación o de la suba de salarios mismos para que se mantenga Pero constante? antes se hacía, se dejó de hacer. Así es. ¿Por qué? Yo lo que decía, por supuesto. pero vuelvo... A ver, perdón, qué? Marcelo. A ver, Diego. Gustavo, porque si no, pareciera que estamos discutiendo el impuesto de las ganancias, que erosiona la base del trabajador y que genera las distorsiones que estamos teniendo. Ahora, ¿por qué se llega a un paro nacional? ¿Por qué se llega a este paro nacional? Esa es buena pregunta, lo que yo digo. Yo le voy a responder, yo le voy a dar mi respuesta, yo escuché la suya, pero yo, déjeme decir por qué se llega. Porque acá se habla de que la presidenta convoca a la unidad nacional. ¿En qué lugar, en qué mesa, en qué reunión, dónde está la convocatoria de la Unión Nacional? ¿Es un relato o es un accionar directo? ¿Dónde están esas reuniones? ¿Dónde se convoca a las diferentes fuerzas a dialogar, a trabajar, a tratar de enriquecer, mejorar un proyecto, o se vota como se cierra hoy el plenario de comisión? Donde no hay una modificación, donde no hay un cambio, donde se va a línea recta. Donde se va a línea recta. Entonces, el debate se da en el Congreso. ¿Pero qué Congreso? Pero, ¿Por qué Congreso? El Congreso es la mayoría absoluta que toma una decisión y define. ¿Por qué hay paro, Gustavo? ¿Por qué hay paro nacional? Perdón, senador. Porque los trabajadores no están sentados en una mesa. al debate hoy, perdóneme. ¿Usted estuvo en el debate hoy de comisiones? No, no soy miembro de la comisión. Por eso, acá hay tres senadores más que estuvieron en el debate. Sí. Sorprendió además, ¿no es cierto?, la armonía con la cual el debate se llevó adelante. Sorprendió la cantidad de expositores representantes, tanto de corporaciones económicas como de asociaciones de consumidores y usuarios. Y se llegó, ¿no es cierto?, a incorporar de las pequeñas y medianas empresas todas las observaciones que formulaba el proyecto de ley. Ese es el debate, esa es la convocatoria de la Unidad Nacional. Es un proyecto de ley que elabora el Ejecutivo, lo remite al Congreso, que es el ámbito natural de la discusión política, se da la discusión política y se introduce la modificación. ¿Usted cree que está representada la sociedad argentina ahí? ¿Usted cree que está representada la sociedad argentina en ese proyecto de ley? Me gustaría que hablaran otros senadores, perdón. ¿Usted cree? No, pero yo le respondo a usted porque yo le pregunto, ¿por qué se llega a un paro nacional? Se llega por esto, porque no hay diálogo, porque no hay apertura, porque no hay escuchar al que piensa distinto. Sí, tal vez escuchar un ratito, poner la oreja, pero después seguimos avanzando en temas que de hace muchos años. Hoy lo que se está haciendo con esta firma de este proyecto, lo que están haciendo es blanquear a la actitud patotera de Moreno, ponerla en ley. Esto es lo que están haciendo. No están abriendo en un momento donde la Argentina tiene problemas de verdad, no están abriendo a el país al exterior a producir más, a generar más riqueza, a sostener el empleo. No, estamos contribuyendo a encerrarnos cada vez más, a convertirlos en un país más chiquitito, en un país más cerca de Venezuela que del mundo. A ver, Eduardo Fernández, y después el senador Basualdo, que también, disculpe. Que, sí. No, estoy sorprendido porque dice el senador, nosotros hemos encontrado eco de las permanentes denuncias que hemos sufrido, sobre todo de las empresas que producen los insumos difundidos, es decir, que son los que se usan para producir, el caso de la chapa, el aluminio, el plástico, el PET, cada uno de esos rubros lo produce una empresa en nuestro país. Y han tenido las actitudes verdaderamente destructivas de mercado, porque los que se oponen a esta ley hablan de libertad de mercado, nosotros somos pequeños y medianos empresarios, queremos una defensa del mercado, pero hemos escuchado y acercado. Nosotros hemos escuchado crítica, y esto de, disculpe, yo no me voy a meter en lo político, pero es un cliché, ¿no? O chavista o cualquier otra cosa, y la verdad que me he encontrado en debate en otros programas y no habían leído la ley. Nosotros acercamos a la Secretaría de Comercio, a diputados, a senadores, propuestas de modificación y vemos que han sido tenidas en cuenta. Sobre todo por un cuerpo de leyes y leyes que ya existen, porque ustedes como senadores que están proponiendo no cumplir las leyes existentes. No. Y bueno, entonces deroganla. Nosotros lo que estamos pidiendo. ¿Qué protección tiene el usuario y el pequeño y mediano empresario? ¿Cuál es la primera protección que tiene que tener el usuario y los consumidores? Es que no tengan el 40% de inflación. Porque a ustedes les erosiona la base de costos. Estamos hablando de la ley. No, no estamos hablando de la ley, estamos hablando del país. El país no se trata. Yo también podría decirle. Dígame qué hicimos con la ley automotriz. Senador, tratamos en el Senado una ley automotriz, hoy se cayó en la industria automotriz. Con usted he sido invitado para ver los aportes que se hizo a la ley. Pero la inflación también hay que ver qué la produce. Le digo porque yo soy un pequeño productor. La mala administración del Estado es el que hace que Aluar ponga el precio de la aluminio. No, la maquinita. La maquinita. Estados Unidos, ¿cuánto ha emitido? Y tiene sus problemas. ¿Qué problemas? Tiene sus problemas. No tiene la inflación que tenemos nosotros. 4 veces la base monetaria. Porque tiene en su 10 años.
porque emiten ¿Pero qué tiene que ver billetes. Estados Unidos con el Entonces, 40% de inflación de la simplifique. Argentina? La estructura ¿Qué tiene que productiva ver es la- mucho más y hay que contemplar las pequeñas y medianas empresas, Pero por supuesto, contemplar ¿cómo las no leyes contemplar y las entenderse pequeñas? entre todas las fuerzas políticas para que A no ver, agarren me al permite jamón que- de sándwich, a las pymes y a los trabajadores. Eso es lo que le Nadie pedimos. quiere que lo agarren de jabón de Ahora sándwich volvemos a volver los sobre la ley de trabajadores. abastecimiento porque hay mucha polémica y quiero también conocer la Sí. opinión de Luis Juez y Sima de Villa. Senador Basualdo. Bueno, con respecto a lo que estamos hablando por el paro que van a hacer pasado mañana, yo creo que el reclamo es justo. A veces un incentivo para un trabajador. El trabajador trabaja, se trata de incentivar, le dan un premio, le dan un incentivo porque le pagan horas extra o lo hacen trabajar más y ese premio tiene un castigo. Entonces, ¿por qué no empezamos a trabajar, lo ocupemos del caso de una vez por todas y empezamos a decir, bueno, mira, vamos a tener un mínimo de 15.000 pesos, en adelante paga. Si usted gana 15.000 lo paga, pero si gana 16.000 paga el 35%, el 20% sobre los 1.000. Porque si no, no tenemos un incentivo. Mañana alguien produce más, se esmera más para trabajar y tiene un castigo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O le tiene que decir al empleador, págame en negro. Lo que pasa es que lo que hicieron fue congelar a quienes ganaban más de 15.000 a mitad del año pasado. Sí. Después de eso, las actualizaciones que haya habido no se computan. Por supuesto. Es cierto que los contadores dicen hay que actualizarlo, pero no es así. Que No, si no, uno no, sí, trabaja se- más deja de ganar. Todo ese aumento que tenía el año pasado, todos los aumentos que tenía, lo que pudieron hacer, ¿por qué lo tomaron ese señor que estaba antes de los 15.000 pesos? Capaz que estaba ganando 12, 13.000. Y el que trabajó más el año pasado, Sí. lo tomó. Y el que trabajó menos, el que tuvo menos oportunidad de trabajar, el que trabajó menos extra, no lo tomó. Entonces ese señor queda castigado para el resto del viaje. ¿Por qué lo hizo? Por trabajar más que los demás. Entonces ahí sí lo tomó a él. A los otros no, no te estoy hablando de este año, te estoy hablando del año pasado. Vos no trabajaste, llegaste a 14.900. Yo trabajé más que vos, llegué a 16.000. A mí me toma. Ustedes están, digamos, ahora trabajando con Sergio Massa en el Frente Renovador, ¿están aliados Sí, políticamente? el Interbloque Federal estamos trabajando juntos en varios proyectos. Estamos trabajando juntos, trayendo propuestas tanto en senadores, Interbloque Federal y en diputados de los diferentes bloques. Luis Juez, te estaba mirando, te estaba observando con cara de poco amigo, Juez Berkovich. No, lo veo, Berkovich caminando con los pies muy juntos. Pero digo, no, una locura. Yo comparto el argumento. Si el trabajador le tiene el ¿Caminando 40% cómo? de inflación. ¿Qué dijo? Así, Ah. no soy, te quiero decir, no soy lo que pasa es que veterinario está- austral, pero cada lo que vez. pasa es que Pero... están mezclando los conceptos. No, pero ¿qué mezcla un concepto? Al trabajador le tira un 40% de inflación, se sienta a discutir la paritaria y después se la roba con el impuesto a la ganancia. ¿Y qué quiere que haga el laburante? Está bien, pero técnicamente Tiene razón no es así. Basualdo, el tipo dice, no, mira, mándamelo esto en negro, pagámelo por abajo de la mesa. yo Y tenemos puedo el compartir- 50% de trabajadores que lo hacen en negro. Y nosotros queremos salir de esta lógica donde queremos blanquear y este gobierno ha hecho mucho por eso. Pero resulta que la verdad que lo termina castigando el tipo. El tipo no se quiere sentar a discutir paritaria de esta manera porque en definitiva se lo termina devorando el impuesto a la ganancia y después decimos que es una locura. Yo voy a coincidir con vos, Silvestre, hay todo un contenido político, yo no estoy enrolado ni con Moyano, ni con... Me parece que estos muchachos antes laburaban para el gobierno, hoy están en contra del gobierno, esto también hay que decirlo Hay que con decirlo. todas las letras Exacto. y con toda la claridad, porque esto también, y yo he tenido este tema y he tenido grandes dificultades y grandes problemas, por decirlo con claridad meridiana. Esto, antes estaban con el gobierno, hoy se han peleado, no sé cuándo se volverán a juntar. Lo cierto es que, como dijo Sima de Villa, con mucha intención, ante lo que hoy le hacen al gobierno, antes nos lo hacían al resto de los argentinos. Ahora, yo hablo de los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a protestar por este impuesto extorsivo que es el impuesto a la ganancia, todo el derecho a protestar. Este gobierno nacional y popular se queda con una parte de la renta a los trabajadores y sí es cierto, y eso es abusivo. Y como decía Santilli, si vos a ese tipo le tirás una inflación que no la puede controlar, y hermano, entonces ¿cómo el tema? Entonces no hay justicia en los reclamos. Después veamos la picardía, la miseria de algunos tipos, cómo se acomodan, cómo hoy están acá y mañana están en la vereda del frente para ver cómo sacan. Pero lo cierto es que los laburantes tienen derecho a protestar porque el Estado se queda con una parte de su renta, que es de su bolsillo, que es de su trabajo, y lo único que le pueden quitar la plata a los trabajadores son su hijo. Igual me Espera, da a ver, la porque impresión- le quería... Discúlpame, Mauro, un minuto. Le quería responder algo, Berco. Sí, no, es una cuestión técnica. El decreto lo que hizo fue corregir la impuesto a la ganancia, la liquidación que hacen todos los contadores. Un montón de contadores que nos están mirando me mandan mensajitos, me dicen, están diciendo algo equivocado técnicamente. Claro. El que pasa del año pasado a este y que el año pasado no pasaba los Está 15 bien. lucas y este año pasa, ese no paga el impuesto a la ganancia. Indudablemente. El gobierno tiene que corregir eso, estamos de acuerdo. Bien, y yo no camino perfecto. con los pies juntos. Yo estoy de acuerdo en que los trabajadores no paguen impuesto a la ganancia, los que de altos salarios sí paguen. Disculpame. Y tienen que pagar mucho para Pobre mí. Berkovich, me lo Ay, acusan de Discúlpame. tronco a pingüino pasando No, esta. Eso es lo bueno, discúlpame, Trosco, el que estaba el año eso es lo pasado, bueno, Berco, por lo menos. el que tenía un incentivo el año pasado en agosto, hasta agosto del año pasado, que tenía un incentivo, el que no tenía incentivo, el que trabajaba menos,
por el que tomaba unas horas extra lo tomó y quedó para ahora para pagando. El otro no lo tomó y no paga. Entonces el que trabajó más el año pasado pagando el mismo sueldo porque generó más horas extra para poder trabajar más y llevar unos pesos más a su casa, lo tomó. Y sigue castigado de aquí para el resto. Al que no trabajó más no lo tomó. Eso es lo que te decía. Igual me imagino muchos de los televidentes que nos están mirando están hablando de aquellos que ganan más de 15.000 pesos. ¿Cuánta gente que nos está mirando ganará más de 15.000 pesos? Me da la impresión que en el análisis de las motivaciones del paro se está soslayando lo que hay en la parece que hay muchos sectores que ganan muy arriba de los 15.000 pesos. Eso sería buenísimo en la Argentina. Y hay muchos sectores que no están más de 15.000 pesos. Pero parece que fuera pecado que alguien trabaje mucho. No, al contrario, me parece que eso es un reconocimiento de que se ha ido. Eso es un reconocimiento, pero Fuente, es un reconocimiento también para ustedes, que muchos han pasado la barrera. Ojalá haya muchos más. O sea, yo quería, porque me parece que fue demasiado... La carrera nominal, pero no efectiva. El senador preguntó dónde se da el debate. Dice, se convoca a la Unidad Nacional donde se da debate. Y está diciendo, ha habido 3 jornadas de trabajos plenos, de plenario de comisiones, 5 comisiones. Hubo más de 40 cámaras empresariales y corporaciones de la sociedad rural, ¿no es cierto?, de la Unión Industrial. Hubo, ¿no es cierto?, más de 30 asociaciones de defensores de consumidores, donde en función de los planteos concretos que se hicieron, se introdujeron toda esta serie de modificaciones. Primero, en función de que usted dice que no estuvo, se exceptó del régimen establecido esta ley a los agentes micro, pequeños y medianas empresas. Primer planteo hecho por las pymes. Se los exceptuó, ¿no es cierto?, siempre que no detenten posición dominante en los términos, ¿no es cierto?, de la ley 25.300. Situación podría darse, por ejemplo, con un laboratorio mediano que manejara un insumo crítico. Segundo, y lo más importante, se decía de que esto, porque acá se titula fácil en nuestro país. O sea, directamente, ¿no es cierto?, sale el proyecto de ley, el diario Clarín coloca el titular, ¿no es cierto?, ley chavista, polémica ley, y automáticamente el sector de la oposición va detrás, ¿no es cierto?, del anuncio de la noticia para decir lo que dicen. Entonces, se decía de que era arbitrio del Estado intervenir. Se tipificaron las conductas, o sea, la ley que se va a aprobar únicamente faculta al Estado a intervenir cuando se dan, ¿no es cierto?, taxativamente y tipificado en el articulado las causales de intervención. Estamos hablando de la ley de abastecimiento que ha traído mucha polémica. Acaparar materias primas, destruir mercadería, descontinuar el abastecimiento normal y elevar artificialmente ¿Quién define eso? ¿Y quién define eso? Eso lo decide, ¿Quién define la aplicación? La autoridad de aplicación. El gobierno actual que intervenía en los supermercados. Pero eso lo establece la Constitución, mi amigo. Pero el gobierno lo va a definir? Que se metía... Ahora, cuando el gobierno en función de eso vaya a aplicar sanciones, es la justicia la que tiene la atribución de controlar esas sanciones, que eso también hoy se acordó, ¿no es cierto? Se establece la confidencialidad de la información, porque se decía, con esto van a tener información, van a perseguir, es confidencial la información, y se determina, ¿no es cierto?, que en los supuestos que la autoridad de aplicación determine que esa actividad económica es necesaria continuarla. Si eso produce quebranto o perjuicio económico, el Estado indemniza a ese productor o ese empresario que está realizando esa tarea. Se elimina la clausura definitiva que estaba en el sistema anterior, porque esto es gracioso, ¿no? Usted, doctor juez, recordará que nosotros cuando estudiamos, ¿no es cierto?, con la vieja estructura de Kelsen, las normas jurídicas, la ley es una norma jurídica obligatoria. O está vigente o no está vigente. Eso de suspender leyes, yo no lo conozco. Es decir, es como decir, suspendemos garantías y derechos. O hay derechos y garantías o no hay derechos y garantías. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay una ley de abastecimiento dictada primero, ¿no es cierto?, por el doctor Ilia, cuando era... Recuerde usted... No es igual. Recuerde, era mucho más dura. No. Recuerde usted que voltea Ilia la lucha contra las empresas farmacéuticas. Con todo respeto, con todo respeto. Los laboratorios lo voltean a Ilia, acordémonos de eso. Con todo respeto, las virtudes republicanas que tenía don Arturo Ilia, yo no se las atribuyo a este gobierno de ninguna manera. Estoy diciendo de ninguna manera. A veces no es solo el problema de la ley, sino también quién la va a aplicar. Y acá tenemos también un serio problema con este gobierno. Estimado amigo, estamos pero no me quieran, no me quieran comparar, no me quieran comparar a un hombre como el doctor Ilia, a un gobierno con el doctor Ilia con el gobierno de Cristina Kirchner, por favor. Y además, una golondrina no hace verano, muchachos. En esta ley pueden haber accedido a corregir un artículo, pero venimos de una larga historia parlamentaria donde no se cambia ni una coma. 11 modificaciones, no se cambia ni una coma. No ¿Hace cuánto que no hay diálogo en la Argentina? ¿Hace cuánto que tenemos que movernos en este escenario patria o antipatria?
¿De dónde? ¿Y qué fue lo de estos días en el Senado? Perdóneme, senador. ¿Qué fue a escuchar asociaciones, productores, pues una golondrina no hace verano. Entonces usted descalifica... No, yo no descalifico esa ley. Nosotros no la vamos a acompañar a pesar de las modificaciones y sí vamos a estudiar algunas modificaciones. Porque es el enredo histórico del cual caen ustedes cuando renunciaron a tener una agenda propia. Basta que el multimedio, ¿no es cierto?, establezca la línea para que ustedes corran al tropel. Con el multimedio. ¿Qué tengo que ver con el multimedio? Pero nosotros no tenemos que ver con el multimedio. ¿Quién salió diciendo ley chavista? Pero usted dejaría cuando Perón dictó la ley, Chávez no tenía. Usted juez, yo hago una pregunta. A mí me preocupa algo. ¿Usted dejaría vigente las leyes que están? Las 4 leyes que están vigentes. Porque si usted no vota... No, para mí la ley de abastecimiento hoy no hay porque no está vigente. Esta fue una discusión que tuvimos el otro día porque está derogada. Yo le voy a responder. Porque está derogada. Y la discusión en el digesto, la discusión en el digesto no le da vigencia. Hoy no hay ley de abastecimiento. Yo creo que no es... Déjeme decirle algo. Yo creo que no es el momento, que no contribuye. Yo creo que a partir de la sanción de este paquete de medidas que va a haber, no creo que mejore la economía, baje la inflación, genere más puestos de empleo o elimine las suspensiones o la pérdida de empleos que está habiendo. Lo que yo creo que la mejor manera de hacerla, más allá del proceso que hizo la comisión, en este caso, de apertura a la discusión, yo estoy hablando de una apertura general, a tal cual lo decía el senador Fuentes respecto a la presidenta. Todos los sectores de la producción intentando ver cómo se produce más en el campo, si hay 100 millones de hectáreas, de que hay 190 millones de hectáreas, cómo el sector industrial genera productos manufactureros para poder generar valor agregado y empleo. ¿Cómo hacemos para que el sector financiero financie a estos sectores? ¿Cómo hacemos para exportar más? Y salir de este eje de encerrarnos hacia adentro. Esto no significa la apertura irrestricta de la locura. Lo que digo es, este paquete de medidas no le va a resolver la vida al ciudadano mañana, pasado, dentro de 6 meses. Senador, y discúlpeme, los abusos que hay... Los abusos los puede trabajar el Estado si actúa de manera transparente y ordenada. Una ley mucho más no lo hizo antes. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace 6 meses... Que no entiendo. Yo estoy preocupado por la producción porque yo vivo en una fábrica, no vivo de un sueldo, ni mucho menos. Yo también vivo en la actividad privada. Entonces, me parece que todos estamos preocupados por la actividad. Pero ¿y usted cree que vamos a mejorar? Mundial. Yo vengo de Chile, que ponen como ejemplo, y la verdad que están preocupados por el nivel de actividad. Estuve en una conferencia en la CEPAL y verdaderamente todos los países de América Latina. Entonces, en vez de observar cómo hacemos para salir todos juntos, de decir que esta ley no va a ayudar, y sí va a ayudar, porque ante cada crisis y manipulación del valor del dólar, por ejemplo, los pymes nos facturan, nos mandan la factura en valor dólar. No sabemos qué dólar. Pero una pregunta. ¿Usted cree que hay... ¿Usted sabe o no sabe que las facturas de la chapa, por ejemplo, vienen a valor dólar futuro, que han acortado los plazos de pago a 60, 15 días? ¿Quiénes son? Son estas pocas empresas donde... ¿Usted cree que manipulan el problema? ¿Usted cree que el dólar está lo que está porque es un problema de la económica del país? Pero esto es una situación que se genera. Esa es una situación que se genera por cómo está la economía del país. Con racionalidad a la gente, con responsabilidad. Usted dice debate democrático, sin embargo, perdóneme, no hemos comenzado a tratar, recién mañana va al plenario de comisiones para tratar el proyecto de pago soberano a la deuda externa. Ahora vamos a meternos en ese tema. ¿Cuál es el ¿Usted también cree que es chavista la ley de abastecimiento? Me interesa su opinión. A mí no me gustan los calificativos. Me parece que es innecesaria. Me parece que este gobierno no necesitó esta ley para acomodar la economía en su momento y cuando perdió la confianza con la gente empezó que cree que una ley va a resolver el problema del dólar. Una locura. Yo la verdad los únicos que vi calificarla de chavistas es a las cámaras patronales y al PRO. Por eso le pregunto al senador Fuentes, que está por el kirchnerismo, ¿ustedes llevaron al Congreso ayer al hijo de Nicolás Maduro a discutir estos asuntos? Porque el hijo de Nicolás Maduro entiendo que está de visita en la Argentina. Pero al Congreso a discutir esto no. No, pero estuvo, sí visitó el Congreso. Nuestra conducción todavía sigue siendo la presidenta. Se reunió con legisladores oficialistas, pero eso sí parece inoportuno, porque le dan la razón al PRO, que termina viendo al hijo de Maduro. Pero permitime, Bercovi, vos que son especialistas. Durante mucho tiempo este gobierno privilegió un autoritario como Moreno, que hoy está vendiendo estampitas del Vaticano, por encima de una política seria en materia de comercio. Entonces, se privilegiaba el grito por encima de la estadística. Se privilegiaba el maltrato por encima de la relación, de las construcciones de mesa. Cuando eso le fracasó, ahora
Venimos con una ley creyendo que vamos a resolver los problemas que tiene. Y aparte vos sos un economista. La economía necesita tranquilidad, necesita confianza, necesita previsibilidad, necesita gobernantes que convoquen para poder discutirlo. Pero también esto se resuelve con... El Estado tiene todas las herramientas para intervenir en la cadena de los formadores de precios. Ha tenido todas las herramientas. Ha tenido todas las herramientas. Que no las haya usado. Que no se haya animado a utilizarla en su momento porque andaba de socio. Hoy creemos que con una ley vamos a resolver los problemas profundos que tiene la economía y fundamentalmente los problemas que tiene hoy la economía es la pérdida de credibilidad. La gente ha dejado de creerle porque el gobierno se ha encargado de destruir esa credibilidad, esa cantidad de votos que juntaron increíblemente en un proceso electoral. Hoy la economía tambalea por esta cuestión, porque te dicen una cosa y la realidad es otra, porque te hablan de programas que después al interior no llegan, como el tema de los precios cuidados, porque te hablan de un montón de cosas que en definitiva vos la ves nada más que en la televisión y en la pauta publicitaria, pero en la realidad de la gente y en el bolsillo de la gente es otra totalmente distinta. Los problemas de la economía, ¿los vamos a resolver con la ley de abastecimiento? No, de ninguna manera. Esto es absolutamente claro y vos como economista sabés que nunca se resuelve con estas leyes los problemas que tiene la economía. Con ninguna ley. Los fundamentos. Disculpa, los jugadores que estaban ahora, los que están jugando ahora, los que están participando, eran los mismos que participaban en 2004 y 2005. ¿O han cambiado los jugadores? ¿Del empresariado? Del empresariado. Sí, claro. No han cambiado. Al revés, se concentró más la economía. Claro. Pero es tan similar. Vamos a la parte de las latas. ¿Quiénes son los mismos que estaban jugando? Sí. Lo que me está poniendo el ejemplo, son los mismos jugadores que estaban ahora acá. Es un problema, ¿nosotros qué queremos? ¿Combatir la inflación con la ley de abastecimiento? No lo vamos a hacer así. ¿Y si nadie dice eso? Bueno, nadie, no es lo que estamos trabajando, y bueno, vos estabas diciendo que realmente la inflación los come y que debe el Estado, lo que tenemos que incentivar, lo que tenemos que incentivar la producción. Mira, nosotros lo que necesitamos acá es inversión. Dice que no. Si nosotros hoy le cambiamos las reglas de juego, nadie va a querer invertir. Tenemos por el tema del canje, de la deuda, que la queremos solucionar todo, no tenemos inversiones extranjeras. Hoy vamos a correr las inversiones nacionales cuando usted le cambia las reglas de juego. Mire, yo siempre le pongo el ejemplo a todos. La experiencia propia es la mejor, pero la más cara. ¿Por qué no también ocupamos la experiencia ajena, que es la más barata? La experiencia ajena, esta ley funcionó en Argentina en el año 74-75. ¿Qué pasó? ¿Qué logramos con el 75? A ver, vamos a ver a Marcelo Fuente. Para ordenar un poquito, ¿qué es lo que buscan? Porque todos le están preguntando qué es lo que buscan con la ley. Es sencillo esto, es decir, usted tiene, ¿no es cierto?, servicios que están reglados, como en cualquier lugar del mundo. Aquellos servicios donde el Estado realiza una inversión sustancial y determinante, redes eléctricas, ¿no es cierto?, transporte de energía, lógicamente hay un marco regulado. Para eso está la autoridad de aplicación, están las leyes, etcétera. Después hay una serie de actividades económicas que no están reguladas, que son libres en el mercado. Ahora, debemos dejar entonces que directamente concentre una panificadora y funda cuanto negocio de panificación existe. O sea, la pregunta que hay que hacer a los senadores, es si el Estado debe ser neutral a ese fenómeno o forma parte de la política del Estado y es un interés general, ¿no es cierto?, el asegurar el abastecimiento. Es una buena normal, transparente. Es una buena pregunta. Entonces, es una buena pregunta. Lo que estamos discutiendo, perdóneme y termino y cierro. No estamos discutiendo la inflación acá. Acá estamos discutiendo si el Estado debe o no tener normas que regulen el abastecimiento. Cuando no hay normas, que no hay. Cuando hay, la catástrofe. No, déjeme responderle. ¿Sabe qué? Es razonable la pregunta y es entendible. Ahora déjeme decirle que el track record de todas las leyes que mandaron, arranquemos si quiere el año pasado, me toca 6 meses llevo solamente en el Senado, arrancamos con la ley de las automotrices, industria que se ocupó este gobierno de hacer crecer y hacerla exportar, la destrozaron, literalmente. Destrozaron la exportación, destrozaron el consumo interno, destrozaron al consumidor. ¿Cree que la disminución de la demanda brasileña no tiene nada que ver? Una industria complementaria, una no es la misma disminución de la demanda versus la caída que tiene la industria. Entonces, no me lo justifique. Claro Entonces digo, todo lo que han agarrado lo han devastado. Entonces yo pregunto, claro que tiene que haber intervención, claro que tiene que haber una definición. ¿Ustedes creen que esto va a contribuir a que la Argentina mejore? Porque nosotros queremos acompañar, como acompañamos la inteligibilidad de los depósitos hace un mes atrás en el Senado por unanimidad, queremos acompañar cosas que nos sirvan para discutir los problemas que está discutiendo Basualdo, lo que está discutiendo Juez, lo que está discutiendo los problemas que también usted quiere discutir, que son los problemas de la gente. Acá no estamos discutiendo los problemas de la gente. Estamos discutiendo problemas. Ustedes discuten, no le estamos resolviendo los problemas. No queremos acompañarnos, no queremos discutir. ¿La pyme no es problema de la gente? Sí, claro que la pyme es un problema de la gente. Pero este tema no le va a generar más empleo, no le va a generar más producción. Pero usted, senador, deme un ejemplo de una multa que se haya hecho efectivo y que la hayan pagado.
y que haya tenido el efecto. Pero denuncia al gobierno. Pero denúncialo al gobierno, una vez por todas. Que iba Moreno la potestad que tiene una ley de la competencia donde para poder comprar, unificar las empresas tiene que autorizar el Estado. Pero ahora se pone, va a tener que pagar. Ahora, yo digo una cosa. ¿Quién autorizó las fusiones en este país? Ya debe haber ley. ¿Autorizó el Senado o lo autorizó el gobierno de la Nación? Pero no es que de loco la pregunta. Senador, ¿debe haber un cuerpo normativo que regule los procesos de abastecimiento de una sociedad económica compleja? ¿O dejamos librado todo a pre-Adam Smith? De la mano invisible del mercado que se ordene virtuosamente, claro. No, esa teoría de la mano virtuosa de la economía la aplicaron ustedes durante la época del 90. No nos vengas a imputar eso a nosotros. No me vengas a imputar eso a nosotros. Entonces, esa teoría la sostuvieron o no se regula nada, o aceite ricino al fascismo. Ahora, cuando vos en una sociedad no cierta equilibrada, en el caso de una norma legal, yo te voy a contestar. En el Senado teníamos... A ver, un minuto pasó. Yo te voy a contestar no con palabras mías. No con palabras mías. Yo recuerdo que a Kirchner, si googleás lo vas a encontrar, cuando llegó al poder le preguntaron cómo estaba el país. Y dijo que el país estaba deshecho, porque no teníamos reservas en el Banco Central, porque había inflación, porque era deficitaria las dos balanzas, la comercial y la fiscal. Este es el panorama que pintó Kirchner para decir que el país era un desastre. Hoy no tenemos reservas en el Banco Central. Tenemos déficit comercial, tenemos mucho menos. Tenemos déficit comercial, tenemos mayor desempleo. Las conclusiones de cómo está el país, sacalas vos después de haber escuchado. No, estamos en el 2008. El 2008 50.400 de promedio. Ahora, discúlpeme, yo le digo para los que están escuchando, porque me toca a mí hablar por un montón de dirigentes empresarios PYME, han tomado con poca seriedad, señores senadores, el proyecto este. Para nosotros y para los usuarios es importante. Pregúntenle para los que usan el celular y tienen que hacer todo el recorrido de eso. Se crea un cuerpo legal especial. ¿Ustedes se oponen también a esa norma de consumidores? ¿La van a acompañar o no? Yo me gustaría... La ley de abastecimientos nosotros dijimos que no porque no estemos en desacuerdo con una ley de abastecimiento, que la debe haber. Pero la ley de tal como está reglamentado no la vamos a acompañar. Ahora, yo hago una pregunta a todos, ¿no? Porque lo hemos estado debatiendo otros días. Todos hoy, me voy a poner un poquito en abogado del diablo, todos hoy, cuando vamos a una empresa de servicio, ¿qué nos dice la empresa de servicio cuando nos vamos a quejar? Pague y después quéjese. Tenemos que agarpar todo del bolsillo. Ahora, a los empresarios les dicen ahora paguen y después quéjese, y pusieron todo en el grito del cielo. Es lo que ellos nos hacen a nosotros usuarios. Y lo que es en el mundo. Digo, porque ahora ellos van a tener que pagar. Y en la mayoría del mundo es así. Y en la mayoría del mundo es así. Digo, ¿por qué si los empresarios, nosotros como usuarios, algo está mal, ¿por qué lo tenemos que mal? Si algo está mal, pero senador, nadie nos defiende a los usuarios, hay que decirlo. Pero está bien, pero ¿por qué? La verdad que hoy los usuarios estamos totalmente... ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si algo está mal, la corrijamos, pero no pongamos todo mal. No, ¿sabe por qué, senador? Me llama la atención que nosotros, usuarios, habitantes a pie, está bien. Y usted seguramente, le lo digo a Diego que estuvo muy metido con estos temas en la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos, hay un reclamo, pague y después quejese y nadie soluciona nada. Ahora pusieron los empresarios el grito del cielo, porque yo creo que se quejan por ese tema, que tienen que pagar y después quejarse. Hay otras cuestiones de la ley. Hay otras cuestiones de la ley de abastecimiento. Pero que el Estado, un burócrata designado por el Estado, se puede meter en la totalidad del proceso productivo, obligar a vender a pérdida. No es verdad. Esto es imposible. ¿Cómo que no? No es verdad, te está diciendo que cuando forma en la ley, cuando se tipifica en todo el proceso el Estado compensa económicamente. En todo el proceso económico, un burócrata del Estado puede empezar a decir qué hacer y qué no hacer. Tampoco debe haber ley de defensa de los consumidores. No pasan por la multa, la Constitución. No pasan por la multa o no multa. Pasa porque se avanza de manera tal que todo el proceso productivo que siga todo igual. Puede quedar las decisiones en manos de un teléfonos celulares, televisión por cable, la realidad de agencia de automotores, perdón, no tiene que haber defensa del consumidor. Artículo 42 de la Constitución. Se sacó la detención. Del año 94. La telefonía celular, Marcelo, la reglamentación de los derechos no quiere decir que los derechos desaparezcan. Es increíble, no gobiernan. ¿Pero qué les pasa? O sea, pero Marcelo, si no se regula, no se regula. Si se regula, se quejan. La telefonía celular.
¿De quién es la responsabilidad de que no funcione? ¿Qué tiene la frecuencia? ¿Por qué no lo abren? ¿Por qué no lo licitan hace no, ¿por qué no lo declaran 7 años? Está bien, pero disparémosla para adelante. Ahora, el que me está estafando con la venta del celular. Público en la Argentina. ¿Por qué no lo declaran servicio público? Está bien, voy a la Corte y la Haya entonces, porque si un tipo que me estafa con un celular no lo puedo denunciar, tengo que esperar, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos... pero yo creo que las telefónicas están protegidas. O sea, no tiene que haber ley de defensa del consumidor. Yo creo que está protegida. Yo creo que tiene que haber ley. Y la ley que estamos sancionando es mala. Creo que tiene que haber mala, ley. perdóneme, senador. ¿Es mala? Discúlpeme. ¿Qué crítica le hace usted? Le voy a hacer una crítica muy concreta. Ninguno de las baterías de medidas que se están discutiendo van a generar de aquí a diciembre un solo puesto de trabajo más, no van a parar el problema inflacionario y no van a generar... ¿Estamos hablando de defensa del consumidor no de generar puesto de trabajo? Están hablando de una batería de medidas que va en camino a tomar más potestad del Estado sin resolver los problemas de la gente. Están hablando Estamos hablando de defensa del consumidor. No lo divido. Porque no va a quedar un puesto de trabajo. No hay de salud. No digo que no va a haber un puesto de trabajo. En el Senado de la Nación hay un proyecto espectacular. En el Senado de la Nación, que a mí me gustaría que con este entusiasmo que votaron esta ley, o que aprobaron esta ley, hay un proyecto donde dice que para todas las pymes, que usted es pyme, y me gustaría que lo apoyara también, para todas las pymes que invierta en bienes de capital puede desgravar en forma anticipada el impuesto a la ganancia. Lo hemos presentado nosotros desde el 2005 y se viene venciendo. ¿Eso qué quiere decir? Tenía media sanción primero en diputado, después la modificamos. ¿Por qué no trabajamos con eso? Que ahí vamos a apostar la producción, vamos a apostar nuevas empresas, y a las pymes, y ahí vamos a bajar la inflación. Claro. Entonces, tanto entusiasmo que le dan ese trámite express a este tipo de proyectos, porque ese proyecto hace 5 años que está durmiendo el diputado, más. En Senado, fue aprobado por diputados, se cayó, lo presentamos nuevamente, lo hemos trabajado, lo hemos perfeccionado, hemos llamado a todas las entidades. ¿Por qué ese apuro? No lo podemos... Eso es producción, eso es bajar la inflación. ¿Qué es lo que necesita la gente? Producir, y ahí estamos trabajando. Eso es una buena ley. A ver, le voy a preguntar, se ha sumado Pino y después vamos a hablar con Pino en el mano a mano con la parte política para la que le hemos comprometido esta noche. Pino, buenas noches, gracias por venir. Gracias, tu opinión sobre este tema que se está debatiendo, la ley de abastecimiento. Bueno, yo creo que es una ley que se agrega a leyes que no han sido debidamente reglamentadas y mucho menos aplicadas. Voy a dar un ejemplo, la ley de defensa de la competencia, que es la que debe atacar la concentración monopólica, oligopódica, defender bien a las pymes, evitar los abusos en la cadena de formación del precio, todo aquello. Voy a dar un ejemplo, fíjate, para realmente, por otro lado, defender realmente la economía nacional y lo que se puede conseguir. ¿Por qué no se pone el ojo sobre los procesos licitatorios?